Y de repente, él empieza ya a ver desde antes, obviamente, una figura paterna, ¿no? Y dice, ¿qué ole? ¿Qué onda con este? ¿Sí? Y se empieza a dar cuenta que hay una relación con este cuate, ¿sí? Un gorilón grandotote que pica, ¿sí? Cuando lo cargas, la barba, ¿sí? Y que es muy brusco, a diferencia del cargado con la mamá, y se empieza a dar cuenta que es una relación muy importante, muy importante, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Empieza, ¿sí? A darse cuenta y empieza a mantener una relación con el padre que se va tornando importante e inclusive más para el varón que para la niña. Porque la niña empieza a ver y se identifica fisiológicamente con su mamá, pero el niño se da cuenta que no es como su mamá y se empieza a identificar fisiológicamente con su papá, ¿sí? Y entonces esta relación en general con el niño, con la niña, se vuelve muy importante, ¿sí? Y el niño empieza a observar una cosa. El amor de la mamá, por naturaleza, es incondicional, ¿sí? La madre ama al recién nacido simplemente porque es su hijo, ¿no? No porque el niño satisfaga alguna necesidad especial acerca de la mamá, ¿sí? No lo hace, ¿sí? Y entonces el niño no tiene que preocuparse por eso. Este amor incondicional corresponde a uno de los anhelos más profundos del niño y de todas las personas. Quisiéramos todos que nos amaran simplemente por lo que somos, ¿cierto o no? Y hasta la edad adulta, pero eso no ocurre así. ¿Sí? Eso no ocurre así. ¿Sí? Y lo vamos a ver por qué. Por otra parte, queremos que nos amen por nuestros propios méritos, por lo que nos los merecemos, ¿sí? Y este proceso tiene un problema también, ¿sí? El amor incondicional o este proceso de que nos amen por lo que nos merecen crea un problema. Tal vez no fui lo suficientemente bueno con mi papá o mi mamá y por eso no me quiere o me regaña, ¿sí? O cuando lloro no me va a buscar, ¿sí? ¿Me explicó? ¿Sí? Empieza con ese pensar o ese sentimiento que se va dando poco a poco, ¿no? ¿Sí? Y entonces existe un temor, un riesgo a no sentirse amado. Y eso después lo reflejamos en la edad adulta, ¿no? En la juventud cuando nos enamoramos, ¿sí? Precisamente ahí va encadenándose todo esta cosa del amor, ¿sí? Además, si el amor es merecido, ¿sí? Bueno, nos deja un sentimiento de no ser amado por uno mismo, sino porque algo tengo que hacer para que me ame, ¿sí? Así es que no es extraño que cuando nos esferremos al anhelo del amor materno, ¿sí? Lo hagamos de chicos o de grande, siempre. La mayoría de los niños tienen la suerte de recibir amor materno, la mayoría. Y aquí ya empiezan las variables, ¿no? Cómo es el carácter de la madre y cómo le da amor al niño, ¿sí? Ya empieza todo un abanico de cosas, ¿sí? Cuando es adulto, el anhelo es más difícil de satisfacer, ¿sí? La relación con el padre es enteramente distinta, ¿no? Con el padre, ¿qué es lo que ocurre? ¿Tiene tanta atención con el hijo como la mamá? No, porque el padre se va a trabajar en el mejor de los casos, ¿sí? No vamos a hablar de abandonos ni nada por el estilo ahorita, pero él se va y entonces quien está siempre es la mamá. Así es que la relación con el padre es diferente, completamente diferente, ¿sí? Tiene poca relación con el niño durante los primeros años de su vida. Así es que la importancia de la madre no es comparable con la importancia del padre durante este proceso o este periodo de tiempo, ¿sí? Si bien el padre no representa el mundo natural, significa el otro polo de la existencia humana para el bebé, el mundo del pensamiento, de las cosas hechas por el hombre, de la ley, del orden, de la disciplina, de los viajes, de la aventura. El niño empieza a ver otras cosas con el padre, ¿sí? Porque el comportamiento pues es diferente. Y el padre, ¿qué es lo que hace? Impone disciplinas, por ejemplo, ¿no? Horarios, tiempos,
sus juegos son diferentes, ¿no? Con el niño. Así es que es diferente a lo que hace el padre que lo que hace la madre en este tiempo. Y el padre es el que enseña al niño, el que le va mostrando, por así decirlo, el camino al niño hacia el mundo, ¿no? Así es que el amor del padre es condicional, a diferencia del amor de la madre, ¿no? El amor del padre viene siendo condicional. El principio del amor paterno es: te amo porque llenas mis aspiraciones, porque cumples tu deber, porque eres como yo, ¿sí? Porque haces determinadas cosas. En el amor condicional del padre encontramos también, como en el caso del amor incondicional de la madre, un aspecto negativo y un aspecto positivo. Sí, el aspecto negativo consiste en el hecho mismo de que el amor paterno debe de ganarse, de que puede perderse si uno no hace lo que se espera del bebé. Pero, sí, la naturaleza del amor paterno se debe al hecho de que la obediencia constituye la principal virtud, la desobediencia el principal pecado, cuyo castigo es la pérdida del amor del padre. El padre enseña disciplina al hijo, ¿no? Y espera que haga lo que le dijo que debería de hacer: cumplir con sus tareas, respetar a su mamá, respetar a los maestros, etcétera, etcétera. Y si no lo cumple, entonces viene el temor del niño. Siento que pierdo el cariño de mi papá porque no hice esto, ¿sí? No lo logré complacer. Sin embargo, eso también es importante para el niño, ¿no? ¿Sí? Y lo vamos a ver por qué. Entonces, este aspecto positivo es muy importante, puesto que el amor del padre es condicional. Siempre es posible hacer algo por conseguirlo. Su amor está fuera de mi control, ¿sí? Como ocurre con el de mi madre. Entonces puedo hacer algo para ganarme el amor del papá. Y aquí vienen ya, ahora sí, los temas medio complicados. Normalmente, y en situaciones normales, un hombre y una mujer deciden transformarse en familia, ¿no? ¿Sí? Así como lo marca la Biblia. Tienes que esperarte, tienes que casarte y entonces formar una casa, como nos enseña la Biblia, ¿sí? Y entonces en ese momento en que nos convertimos en padre, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a tomar determinadas responsabilidades. Todas las anteriores son nuestras responsabilidades. Las empezamos a tomar, ¿no? ¿Sí? Y en ese proceso generamos entonces un conflicto que los padres debemos de resolver. Los embarazos no deseados, ¿sí?, producen esta responsabilidad que yo no quiero, ¿sí? Cuando ocurre un embarazo con un adolescente, un joven, ¿sí?, tienen que hacerse adultos de una manera, por así decirlo, muy rápida, ¿no? Y realmente el joven no está preparado para hacerse responsable y tomar las responsabilidades que corresponden, ¿sí? Y entonces vienen los problemas, ¿no? Vienen los problemas, porque empiezan ya los problemas desde el tipo que ya vimos afectivo, donde empiezan a haber problemas con la pareja, ¿no? Y el niño está en medio, ¿sí? Y el niño, como vimos antes, pues ¿qué es lo que espera? Amor, cuidado, protección, seguridad y cosas así. Y entonces la pareja empieza a pelear y discutir y el niño todo lo va absorbiendo, todo lo va absorbiendo. Y entonces empiezan una serie de problemas ya que empezamos a provocar o desarrollar en los niños, ¿sí? Entonces, los hijos nacen por una decisión, en teoría, ¿sí? En teoría nacen por una decisión, ¿sí? Y un deseo de nosotros que tenemos para tener un hijo, como pareja, en el matrimonio, ¿no? ¿Sí? Y sale. Y entonces, ¿sí?, normalmente el deseo no es realmente, primero sí es tener una familia, pero el deseo primero está con mi pareja y después tener un hijo y absorber responsabilidades. Y eso nos sale un problema.
Cuando los adolescentes se enojan, yo no sé si lo han escuchado alguna vez, yo sí lo he escuchado, ¿qué dicen? Yo no te pedí nacer. Y uno se enoja, ¿no? Sí, yo lo he escuchado. Y uno se enoja, ¿cierto? Pero ¿tienen razón o no? Sí. Yo no escogí, yo no dije quiero nacer. Fue una decisión tuya y me hace sufrir, ¿no? Sí, porque ya la dinámica en la que estamos entrando ya no es una dinámica tan sana, tan buena, ¿sí? Entonces los hijos en cierta manera tienen razón, ¿sí? Están decidiendo nosotros traer al mundo un ser vivo al que sentiremos como si fuera una prolongación nuestra. Y aquí viene otro problemita, ¿sí? Sentimos que él va a cumplir lo que yo no hice, o va a terminar lo que yo no terminé, o va a ser literalmente una extensión de lo que yo hice, ¿sale? ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando crece el niño, se hace un adolescente, pues tiene que ser matemático como el papá, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Sí, pues no, tiene que elegir él su propia carrera. Pero como yo lo he pensado que él es una extensión de mí y tiene que terminar lo que yo no terminé o lo que yo hice, pues si yo soy abogado, tiene que ser abogado. Pues claro que sí. Y nos sentimos enojados cuando no es abogado, ¿no? Y los forzamos. Y peleamos con ellos y los obligamos en muchas ocasiones. Yo conozco muchos casos que obligan a los hijos a que estudien una carrera que no es de ellos, que no les gusta, ¿sí? Yo conocí a un joven músico muy bueno, excelente músico. Su papá no le dejaba que fuera músico, no lo dejaba. Y a la fuerza tenía que estudiar ingeniería o algo así. Y el chamaco era un músico, tenía la música dentro, era su don, era su talento, lo hemos platicado también, ¿no? Dios nos da dones y talentos. Y el papá, no, y no, y no. Y no, y buscaba la manera de no darle dinero para que comprara un instrumento o que escuchara música o quisiera algo. Lo presionaba mucho. ¿Por qué? Porque pensamos que somos los hijos, ¿sí? Nosotros de nuestros padres y nuestros hijos de nosotros, una extensión de nosotros, ¿sí? Y entonces, ahí vienen los problemas, ¿sí? Nosotros buscamos y deberíamos de buscar que los hijos sean un ser íntegro, separado del vínculo de la pareja y que haga su vida. Pero la realidad, ¿qué es lo que ocurre? A ver, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? No los dejamos crecer, no los dejamos salir, los queremos apropiados, ¿no? E inclusive hoy en día todavía yo escucho mujeres, ¿sí? O padres que dicen que el hijo, el último hijo, tiene que cuidarlos en su vejez. Para eso los tuve, ¿no? Tuve 5, tuve 6 hijos y me tiene que cuidar. Es su responsabilidad porque yo lo cuidé, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Del amor como es, ¿sí? Inmaduro. Y yo lo escucho. Hay un libro allí de una película mexicana que se llama Como agua para chocolate, ¿no? Y la actriz esta, no me acuerdo cómo se llamaba, le dice a su hija, que era Tita, tú tienes que cuidarme. Es tu responsabilidad. Y nosotros lo que hacemos es pasarles esas cargas a los hijos, ¿no? Esas responsabilidades. Me tienes que cuidar, me tienes que hacer esto. Todo porque sabemos que el hijo empieza a captar que ideas y conceptos como que me quiere, pero me lo tengo que ganar su cariño, ¿sí? Él lo empieza a saber. Y entonces empezamos a jalarlo. Y como la madre sabe que el amor es incondicional, ¿sí? De ella, entonces quiere jalarlo y forzarlo a vivir una vida dependiente, por ejemplo, ¿no? Y nosotros debemos de criar a los hijos para que sean íntegros, independientes de nosotros y tomen su responsabilidad en la vida. Pero nos cuesta trabajo pensarlo así, nos cuesta mucho trabajo. Y yo escucho gente, inclusive, que la mamá ha fallecido, no sé, hace 5 años y todavía están en el duelo. Y dicen, no sé cómo vivir sin mi madre. Eso no es dependencia, eso no es darles libertad, no es hacer a los hijos que crezcan en libertad fuera de nosotros.
Los hijos tienen que crecer y desarrollarse. Y vemos todos los versículos de la Biblia, ¿no? Como los leímos. Enseñen a sus hijos, denles valores, háblenles de la vida y díganle, ¿sabes qué? Un día yo me voy a morir, se va a morir, es lo normal, es la naturaleza y tú tienes que poder valerte por ti mismo y no hacerlos dependientes de mí, que eso es lo que ocurre. Por eso, cuando nosotros crecemos, y ahora podríamos regresar inclusive a todo el concepto que vimos antes, nosotros buscamos parejas que se parezcan a la relación que tuvimos para ganarme el amor, el favor, la consideración de quien yo percibo que era mi padre o mi madre que no lo tenía. Y entonces hay ojos que se enamoran de lagañas, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Sí, porque yo estoy buscando patrones que repetir en mi vida. Porque en mi infancia yo no tuve lo que debería yo de tener. ¿Sí? Y entonces busco un patrón y busco a alguien que es inaccesible como mi papá, que no habla o que toma y que yo siento que no pude hacer que me amara. Por eso es lo que les comentaba hace ratito, cómo es la relación. Y entonces empiezo yo a buscar personas inconscientemente que tienen ese patrón. ¿Y cómo nos va entonces en la etapa? Pues nos va como requete mal, ¿no? Sí, porque nosotros como padres no hemos enseñado a nuestros hijos, como dice la Biblia, a educarlos bien, en libertad y en amor para que crezcan y sean hombres íntegros, ciudadanos ejemplares, ¿no? Que desarrollen todas sus habilidades y sus capacidades normales que Dios les dio y que no son la matemática como a mí me la dio, ¿sí? Es otra cosa. Entonces, esa dinámica es una cosa que nosotros nos cuesta mucho trabajo de aprender, ¿no? ¿Sí? Nos cuesta mucho trabajo desarrollar, ¿sí? Y entonces a los padres no resulta nada fácil, ¿sí? Por un lado ser el carcelero y por otro lado el liberador. No, nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? Queremos retenerlos, queremos alargar, ¿no decimos? El cordón umbilical, tanto tiempo como sea necesario con los hijos. Y no los dejamos volar en libertad. No los hemos enseñado, ¿sí? Y ahí está el problema, la educación, ¿no? Veíamos ahorita, enseña a tu hijo, ¿no dice así la Biblia? Enseña a tu hijo día, mañana y noche. En el mejor de los casos, ¿qué es lo que hacemos para enseñar a nuestros hijos? Para entrenarlos a resolver problemas que nunca van a tener, ¿cierto o no? Porque van a tener otros que nosotros no imaginamos, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿No? Les queremos enseñar como nosotros aprendimos, pero ellos van a tener otros problemas que nosotros no tuvimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo se desarrolla ya muy rápido y muy diferente. Así es que los padres no vamos a vivir en el mundo de nuestros hijos. Nosotros vivimos en nuestro mundo, ¿no? Yo les pongo puros discos sesenteros, ¿no? O setenteros, ochenteros, nada más, porque ya no vivo yo en este mundo. Si me dicen ahorita, ayer platicábamos Eva y yo, ¿y qué le compramos a este niño de cumpleaños? Pues no sé, porque ya no sé qué juegan los niños. Antes sí sabía lo que jugaban los niños hace 30 años, pero hoy yo no sé qué juegan. Sí, pues yo supongo que lo electrónico, nada más. Sí, entonces tendríamos que comprarle una computadora, ¿no? O un PS o algo así. El punto es de que lo que nosotros vivimos como padres y las circunstancias que vivimos no son las mismas que nuestros hijos están viviendo o que van a vivir. No son las mismas. Son diferentes completamente, ¿sí? Entonces, las enseñanzas que nos daban nuestros padres a nosotros y nuestros abuelos les daban a ellos, servían porque el mundo más o menos era parecido, ¿no? ¿Cierto o no? Más o menos se parecía, no había tantos cambios como hoy. Hoy hay cambios muy rápidos, muy rapidísimos. Hay desarrollos en todo lo que ustedes quieran, en alimentación, en comunicación, en todos los aspectos que ustedes quieran hay muchos cambios. Entonces, lo que vivió mi abuelito Martín, ¿sí? Que vino huyendo de España, hombre, que se vino a hacer aquí las Américas, ¿verdad?
Pues entonces, que no es lo mismo, ¿sí? Pues sí que lo vivió con mi mamá porque lo vivió con mi mamá, pero pues en ese entonces, en 1919, 21, bueno, pues la vida era muy quietecita. La vida de ellos era muy diferente a la nuestra. Y tal vez entre ellos sí había las circunstancias muy parecidas. Y seguramente que entre el abuelo de mi abuelo Martín, así se llamaba, seguramente que era muy parecido. Y además vivían ahí en el País Vasco, en un pueblito, ¿no? Y no había mucho cambio. Pero a nosotros ya nos toca otra cosa, ¿sí? Y lo que mi tatarabuelo había aprendido, a mi bisabuelo todavía le servía, porque tal vez eran sembradores o hacían, no sé, con vacas y becerros y andaban cuidando aquí. Pero cuando mi abuelo, hombre, que se viene a hacer Américas, pues se encuentra con otro mundo. Y crece y desarrolla a mi mamá con otra idea, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo que yo aprendí ahora en este mundo, en 1900, ¿qué les gusta? 80, en 1990, ¿sí? No es lo mismo que está ahorita. No es lo mismo. Entonces, lo que yo le enseño a mi hijo, por así decirlo, está trazado con respecto a lo que está viviendo hoy. Pero por ¿no? eso hay que actualizarnos. Hay que actualizarnos como padres, claro. Si nos quedamos nomás así, viendo la mosca que pasa, y pensamos si tiene plan de vuelo, ¿va o viene? Pues no, pues no voy a poder, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la dinámica del mundo es tan rápida y tan cambiante que lo que yo le aprendí, ¿sí? En la vida y se lo enseño yo a mi nieto, tampoco va a servir, porque la sociedad va a ser tan diferente a lo que tenemos ahora, ¿sí? Y nosotros, ¿qué decimos, no? Los niños vienen ahora con chip, vienen reload, vienen recargados, ¿no? Los niños ya vienen con otra capacidad, ¿sí? Y efectivamente hay estudios médicos que, por ejemplo, antes, pues a lo mejor cuando yo nací, pues nací todo atarantado, ¿no? Sí, salí todo atarantado. Sí, y todavía la tomé en serio y me alargué, ¿no? Así medio atarantado. Para sostener mi cabeza, en ese entonces, yo necesitaba todavía tal vez como un mes y tenían que cargarme con la cabeza sostenida porque no tenía la fuerza para hacerlo. Hoy un bebé en cuestión de 2 semanas tiene la cabeza fuerte. La alimentación materna, la alimentación que va teniendo, etcétera, etcétera, le da más fortaleza al niño. Y entonces su cuello ya no se le cae como antes, ¿no? Que parecía pollo, el pobre, ¿no? Se quedaba así. ¿Sí me explico? Los niños efectivamente vienen revolucionados. ¿Por qué? Porque lo que comemos, lo que aprendemos, lo que hacemos, se va transmitiendo también en los genes de generación en generación. Entonces, un niño, hoy, chiquito, denles un celular. Uy, rápido le encuentran. ¿No? Rápido le encuentran. Y nosotros, ¿sí? ¿Podemos? No. Oye, ayúdame a ponerlo aquí, programado. No le sé. ¿Sí? Los niños ya tienen una capacidad, porque la capacidad de aprendizaje, por todos los aspectos de alimentación, de información, de todo, hace que su cerebro se desarrolle muy rápido. Entonces ellos ya son diferentes a nosotros, ¿no? Y a cada generación de nosotros que tuvimos, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Entonces sí está demostrado efectivamente que ya los niños nacen más maduros, más fuertes, más grandes, con mayor fortaleza. Ellos ya vienen así de sí mismos, tienen otro chip, por así decirlo, ¿no? Y entonces tienen una capacidad de aprendizaje que nosotros no teníamos hace 40 años, o hace 56 años que yo nací, yo no la tenía. Pero ahora un niño, hijo, tremendo, ¿no? Y entonces a nosotros, ¿qué nos enseñaba? Hay que enseñarles a los hijos no a darles, ¿qué? El pescado, ¿cierto? Sino hay que enseñarlos a pescar. En ese entonces decía mi papá, pues aunque sea que estudie un oficio, ¿no? Hubo un tiempo que el oficio no era suficiente. Tenías que estudiar una carrera, tenías que tener una maestría y poco a poco, ¿no? Cada vez más es más valorado la persona que tiene una maestría, un doctorado. Hace tiempo con un oficio era suficiente para ir por la vida y entonces le enseñaba yo a pescar. ¿No decíamos así?
o así nos decían, ¿sí? Pero ¿qué es lo interesante? Que le enseño su cañita hoy a mi hijo y no le sirve, ya no pesca. No, ya no, pues ya no le va a servir, ya no va a pescar. No, ahora va a hacer otras cosas, ya ni existen los pescados además. Le estamos dejando una naturaleza destruida, sin agua, contaminada. Es por eso que ahora está mucho el tema de la sustentabilidad, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es la sustentabilidad? ¿Alguien sabe lo que es la sustentabilidad? La sustentabilidad es un proceso que se ha hecho hoy, que las empresas tienen que cuidar la naturaleza, porque si no cuidan las empresas la naturaleza y se acaban los recursos no renovables, ya no dejamos sustento para las generaciones que vienen y entonces la propia empresa se derrumba. Esa es la sustentabilidad. A veces pensamos que es dinero, pero no. La sustentabilidad es precisamente eso, es cuidar la naturaleza, porque si no la cuidamos, y lo saben las industrias, y nos acabamos todo el petróleo, nos acabamos todo el pescado, todo el agua, la contaminamos la atmósfera, no va a haber industria en el futuro. No se va a poder hacer dinero y entonces no van a poder vivir las personas para hacer una vida como la conocemos, por así decirlo. ¿Sale? Entonces no le sirve ni caña de pescar. Ya no le sirve. ¿Sí? Pero hay algo que puedo hacer, ¿no? Y me acuerdo de la Mafalda, porque así me decía mi mamá. No sé si a ustedes, pero a mí sí me decía mi mamá. ¿Por qué lo haces? Porque soy tu madre, así nomás, ¿no? Así me decía mi mamá, para que lo enganche. Nunca fui tan astuto como la Mafalda, porque la Mafalda le dice, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de títulos, dice Mafalda, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿no? Sí, el mismo día nos graduamos. Entonces, lo que yo sí puedo hacer y debemos de hacerle con nuestros hijos, a nuestros hijos, lo que sí podemos es enseñarles a crear su propia caña, a crear su propia red, a no hacerlos dependientes de mí, ni emocionalmente, ni físicamente, ni económicamente, ni emocionalmente, bajo ninguna circunstancia. Eso es lo mejor que yo puedo darle a mi hijo. Y lo que yo puedo hacer es enseñarle, ¿sabes qué? Crea tu propia caña, porque tú en el mundo ahorita que estás viviendo tienes que aprender a desarrollarte y a convivir en este mundo que está de acuerdo a como tú lo vives, porque no es como yo lo vivo o como yo lo viví. Y entonces eso sí que puedo yo enseñarles, ¿no? ¿Sí? Entonces puedo sugerirle a mi hijo que diseñe su propia forma de ser, ¿sí? Pero eso nos lleva a un estado que los padres no queremos mucho. Tener la humildad de poder decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué? Yo no soy tan inteligente, tan listo como tú crees, ¿no? Porque los niños cuando crecen, ¿a poco no? Dicen, pues mi papá es lo máximo, mi mamá es lo máximo, ¿no? Que existe. Ella sabe todo, ¿sí? Ella conoce todo y puede hacer todo. Lo mismo mi papá. Y competíamos de chiquitos. Yo me acuerdo que competían a ver quién era el papá que más cosas sabía hacer o podía crear o podía diseñar y nos sentíamos orgullosos. Tenemos que reconocer hoy con humildad como padres que nosotros lo máximo que podemos hacer a nuestros hijos hoy en día es sinceramente enseñarles a que ellos construyan su propia forma de vivir, su propia red, su propia caña. ¿Sí? Y la Biblia nos enseña cómo. Nosotros les damos valores. ¿No dice la Biblia? Habla con tus hijos, enséñale día y noche los estatutos, la ley de Dios, enséñasela. Estos son los valores que tienes. Esos sí son valores, vaya. ¿Sí? Siempre, no van a cambiar. Son los valores de la Biblia. Y sobre eso, toma tu vida. Y dirige tu vida. Con ese respeto a las personas, a la familia, a los hijos, al trabajo, al país, a la nación, a todo, ¿sí? Enséñales, pero platícales cuáles son los valores que nos enseña la Biblia, ¿no? Y entonces dice, si tú lo haces, cuando crezca el niño, de esos valores no se va a apartar. Y platicábamos Eva y yo, bueno, ¿cómo es posible que en familias, ¿no? Ayer platicábamos, de repente sí que hay un hijo tonto, ¿no? Yo tuve como 8, yo fui el único listo, por supuesto, e inteligente, ¿no?
Ahí se rió Miguelito. Sí, y entonces, pues siempre hay alguien así medio perdido. Pero nosotros no somos todavía tan humildes como para darnos cuenta que muchas veces el sufrimiento de los hijos, ¿sí?, nosotros se los tenemos que curar porque nosotros se los preparamos. ¿Sí? Y no lo aceptamos. Ay, pues es que él agarró ese camino y allí, él, ¿no? Y la educación en la familia, ¿no? Y los valores que me enseñaron o que yo les enseñé, ¿cuáles fueron? ¿Cómo gasté mi vida cuando estaba mi hijo creciendo, esperando tener esa confianza, esa seguridad y ese amor? Peleando con mi esposo, con mi esposa, discutiendo, sin poderme acoplar, ¿sí? Con un hijo no deseado que me casé, bueno, pues porque me tengo que casar con esta, pero no era lo mío, que mi meta y su meta son diferentes, ¿sí? Que no hemos logrado en conjunto eso. ¿Qué es? Y entonces tenemos que tener esa humildad y saber y decir, ¿sabes qué? Yo lo que te puedo hacer es enseñar todos los valores de la Biblia, todos los valores de la palabra de Dios, todo lo que yo aprendí de la Biblia, de Dios. Y entonces tú ahora en este mundo tan complejo y tan complicado vas a tener tú que desarrollarte, ¿sí? Entonces esta incapacidad de los hijos que tenemos para entrenar a los hijos son de nuestras generaciones. Y yo no sé si han visto por ahí en internet, ha habido inclusive cosas que dicen, oye, ahora estamos peor, ¿no? Porque como nosotros, según nos regañaban nuestros papás y nos llamaban la atención y hacíamos esto, ahora nosotros hacemos todo lo contrario. Y entonces ahora los hijos son groseros, responsones, pues claro, porque no se adecúan a nuestro propio concepto de lo que tuvimos, ¿no? Y entonces eso sí que es un problema, porque nosotros crecimos en la generación del, no sé, de los 70, los 60, 1957 yo nací, con otro concepto completamente. Pero ahora, 30 años después, uno se casa y tiene un hijo y el hijo crece y es diferente, ¿no? Sí, entonces los hijos, sí, los padres, sobre todo los que crecimos ya en el siglo XX, desarrollamos una conducta muy cuidadosa y protectora de los hijos, porque no queríamos que sufrieran lo que nosotros sufrimos, la pobreza que tuvimos, ¿no? Y entonces no los regañamos, no les decimos, no les hablamos con disciplina, no hacemos el otro y hemos creado monstruitos, ¿no? Diría Frankenstein, he creado un monstruo, ¿sí? Y entonces no les hemos enseñado y los hicimos dependientes de nosotros, ¿no? No los enseñamos a que resuelvan sus conflictos y sus necesidades, ¿sí? Y entonces la infancia y la adolescencia ha sido más o menos que fácil, ¿sí? Porque les hemos dado todo, los hemos sobreprotegido, los hemos sobrecuidado, porque además teníamos un interés nosotros. ¿Cuál era? ¿Mandé? Sí, que sean como nosotros y que dependan de mí. Sí, porque él tiene que hacer lo que yo diga, aunque tenga 50 años el viejorrón. ¿No? ¿A poco no? Sí, tiene que hacer lo que yo digo. Y tiene 15, y tiene 20, y tiene 30, y tiene que hacer lo que yo digo como nosotros vivíamos, y tiene que comportarse como vivíamos en la familia. Entonces, no les ha ayudado precisamente mucho a los hijos. Sí, ¿qué hora son? 12:44. Entonces, lo que hemos podido hacer, y eso creo que es muy válido en nuestra generación, ¿no? Les hemos permitido la rebeldía, ¿no? ¿A poco no? Sí, mi mamá se me quedaba viendo y me decía, donde pidas algo cuando lleguemos a la casa de los compadres. Y de una vez me soqueteaba antes, por lo que pensabas pedir, ¿no? Y entonces ya llegaba uno y se sentaba bien quietecito, ¿no? Y decían, ¿quieres agua? No. ¿No? ¿A poco no? Nos controlaban con la vista, las mamás, ¿cierto o no? ¿Sí? Ellos ya sabían cómo controlarnos, ¿sí? Nos tenían bien controladitos, ¿no? Porque nos forzaban y de alguna manera hacían que rompiéramos nuestra personalidad y nuestra independencia para hacerla dependiente de ellos. Pero sí me he de morir y me vas a ver. Primero conociste a madre que a esa mujer, ¿no? ¿No?
Así decía, ¿no? Y querían hacernos sentir complejos de culpabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros ya pasamos como que esa etapa y hemos hecho algo que ha sido valioso para los hijos, pero no nos gusta. Todavía no nos gusta. La posibilidad de que nos cuestionen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Sí? Antes, ¿por qué? Porque soy tu padre, porque soy tu madre, y se acabó. Ahora no, les hemos dado una cierta oportunidad, ¿no? ¿Sí? Libertad, ¿sí? Cuando tú tengas tu casa harás lo que quieras, pero aquí mando yo, ¿no? Cállate, mocoso. Hay un dicho que mi suegro decía de Oaxaca, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál era? Cuando moco, moco y cuando cana, cana. ¿Qué decía? Cuando moco, moco y cuando cana, cana. ¿Qué significa el dicho? Cuando estaban platicando los adultos, un niño no podía acercarse a preguntar y decir, oye, ¿no? Porque uno los separaba y entonces decía, los niños les toca cuando les toca, váyanse. Ahorita están los puros adultos. Ahora nosotros les hemos dado esa oportunidad de que pregunten. Sí, esa rebeldía, si quieren ustedes llamarlos así, ¿no? Y lo siguen preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso sí que ha sido bueno, ¿sí? Así es que uno tiene que aprender a hacerse cargo de sí mismo, aprender a responsabilizarse por mi vida. Y ahora regresamos entonces, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué les decía yo acerca de tomar las decisiones y las responsabilidades de mi vida? ¿Sí? Yo tengo que ser responsable de lo que ocurre en mi vida. Yo tengo que ser responsable. Pero ¿cómo somos? Como Adán. La mujer, pues que tú me diste, ¿para qué me la das? ¿No? Y yo voy a ser una víctima de la vida, ¿no? Cuando yo no sepa tomar las responsabilidades de lo que me ocurre en mi vida a mí. Entonces, y eso va a ocurrir, como dijimos en ese entonces, cuando reconozcamos que lo que yo produzco, lo que yo permito o que yo lo fomento es lo que me está ocurriendo a mí. Mientras yo no soy responsable de mi vida. Tenemos que hacernos responsables de nuestra vida. Yo soy responsable del éxito, del fracaso de mi vida. Yo soy, nadie más. Es que yo no tuve las oportunidades, es de que mi mamá me dejó, es de que mi mamá se casó en segundas nupcias, es de que, ¿no? Sí, entonces tenemos que aprender la autodependencia. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser autodependientes de nosotros. ¿Vale? Entonces aquellos hijos que no terminan por deshacerse y se quedan prendidos de nosotros en un trampolín, pues quedan fritos, ¿no? No pueden desarrollarse completamente. Y nosotros vamos creciendo, vamos viéndolos, vamos observándolo, y entonces cuando queremos que se suelten, no se pueden soltar, porque el vínculo que hicimos, un vínculo enfermizo, un vínculo malo, no lo pudimos enseñar a tiempo. ¿Sale? Sí. Entonces, habitualmente los hijos aprenden y se van solos cuando uno los enseña a ser autodependientes, a tomar sus decisiones, a valerse por ellos mismos, emocionalmente, físicamente, mentalmente y económicamente, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Sí. Y por eso ponía yo ya los pajaritos, ¿no? Ya se graduó, ya está grande, ahora le tiene que aprender a volar, ¿no? El hijo. Sí, entonces la historia de generar dependencia realmente es siniestra. Pensar que nuestros hijos tienen que ser nuestra extensión y lo que nosotros somos, pues está medio macabro eso. ¿Sí? Entonces tenemos que devolverle a los hijos la responsabilidad que tienen sobre sus propias vidas, sobre sus decisiones. Para eso nosotros trabajamos durante toda su infancia, enseñándoles los valores de la Biblia, los valores que dice la palabra de Dios. Hijo, es esto, es esto, es esto, es esto, ¿no? Esto es lo que enseña. Y tú tienes que tomar tu decisión. Tú tienes que tomar esa responsabilidad. Pero muchas veces vemos que no ocurre y ya sabemos por qué en realidad. Y no tenemos la humildad para reconocer nuestra falta como padres. No la tenemos. ¿Sí? Y tenemos que empezar a tenerla. ¿Sale? ¿Sí? Y entonces, bueno, la idea a final de cuentas es de que cuando uno muera, ¿sí? Uno se quede tranquilo a final del día pensando
que lo que yo hice con mi hijo, de darle valores, de enseñarle la Biblia, de que sea un buen ciudadano mexicano, un buen ingeniero, un buen profesionista, una buena persona con valores, yo la cumplí, ¿no? Y que él ha tomado su vida y su responsabilidad, y él ahora tiene su propia responsabilidad con su propia familia y con sus hijos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Jorge Bucay viene, ¿no?